tardes, un saludo, un gusto también, un honor que me hayas invitado a tu espacio y un saludo muy respetuoso para todo tu auditorio en esta tarde. Muchas gracias, Mario. Y mira, antes de empezar, yo quisiera pedirte, justo por las polémicas que hay, pero pedirte que tú te presentes. ¿Quién es Mario Gallardo Mendiolea? Muy bien. Pues mira, yo soy un abogado mexicano. Eh, yo nací en la Ciudad de México, ahí crecí, y antes de los 20 años me vine a vivir al estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato, bueno, pues he estudiado los posgrados, las especialidades, aunque mi carrera de profesión es abogado, yo me he especializado en derecho corporativo, en derecho constitucional y también en ciencias políticas. Y bueno, pues he escrito muchísimos ensayos, documentos, ¿no? He trabajado en los últimos años sobre todo, ¿no? He trabajado mucho, como tú bien lo decías, en el activismo público en México. Soy, la gente que me conoce lo sabe, soy un orgullosamente católico practicante, ¿no? Pero más que miembro de una religión, soy miembro de una nación. Y entonces, como mexicano y como padre de familia, que tú bien lo apuntabas, mi principal responsabilidad antes que todo, pues es mi familia. Y es precisamente Claro. por mi familia que todo el mundo hace pactos y cada quien elige con quién los hace, cuándo los hace y cómo los hace. Y yo hice un pacto con mis hijos. Cuando empezó toda esta situación, cuando empezó el gobierno del 2018 para acá, cuando empezó este infierno para México, bueno, pues yo tomé la opción de involucrarme. Ya estaba yo, pero aún más en la vida pública del país. Yo trabajaba, digamos, dando conferencias a nivel nacional sobre muchos temas que yo manejo de manera pública, no profesional. Por ser abogado además corporativo, bueno, trabajo para organismos, para dependencias, para instituciones, doy asesoría, he sido asesor desde la Conferencia del Episcopado Mexicano hasta empresas transnacionales en México, pero también mi contacto por el derecho común que manejamos, al ser corporativos, pues manejamos asuntos de todo tipo. Yo tengo 25 años de experiencia profesional, de los 47 que tengo, 25 prácticamente han sido dedicados plenamente a la abogacía. Entonces, bueno, padre de familia, casado con una hermosa e inteligente mujer, tenemos a nuestros bebés, yo tengo mis hijos mayores que viven a mi lado y formamos una familia linda que estamos muy orgullosos de ser de México y trabajamos como familia para no tenernos que ir de México y para poder contribuir. Ese sería mi resumen. Soy un hombre común y corriente, lo he dicho, Marc, que fue sacado de su oficina para tratar de defender al país, ¿no? Y yo quisiera que miles y miles hiciéramos lo mismo, ¿no? Porque este país está lleno de talento y de gente maravillosa. Yo no me considero de lo mejor de mi país, pero bueno, es lo que hay. Así es que, pues, me he puesto a trabajar con todo lo que Dios nos ha dado para tratar de sacar adelante no solamente nuestras cuestiones personales, sino la nación donde Dios nos hizo nacer, donde hemos podido crecer. Así es que, en realidad, muy contento, Marc, de estar aquí. No seré mucha cosa, pero bueno, lo que tengo y lo que puedo y lo que alcanzo lo he puesto al servicio de los demás. Mira, Mario, yo creo, caray, creo que mucho es lo que hacemos y creo que lo importante y lo que haces es mucho, son muchos años de trayectoria, digo, eres un hombre joven aún, y la realidad es que yo recuerdo, decía un tío una frase ya cuando él ya estaba grande, decía, mira, si yo me acuerdo de todas las cosas que he hecho, a estas alturas debería tener cerca de 120, 130 años de edad, ¿no? No sé cómo he alcanzado a hacer tanto. Y me parece que esto también aplica en tu trayectoria, Mario, porque has hecho, bueno, pues un activismo que es reconocido por todos lados, has participado, como bien dices, en tu área profesional y motivado principalmente por la familia, que creo que es lo que a todos nos impulsa. No queremos acabarnos yendo de este bendito país, que de verdad tenemos un país privilegiado, y sí queremos que nuestros hijos tengan el mejor México posible. Y yo aquí quisiera preguntarte, Mario, en la situación como está hoy el país, vimos Sí. una marcha masiva el día 13 de mexicanos que fueron por libertad, por voluntad propia, por convicción propia. Se calcula en más de 4 millones en todo el Así es. país la 4.200.000, asistencia, correcto. sí, 100 ciudades participando. Y vimos también esta marcha que yo le llamo la marcha del odio, la marcha del rencor, del acarreo de López el domingo pasado. Una Sí. marcha que si bien había también gente que lo apoya por voluntad, pues me parece que el porcentaje de acarreados era enorme. Pero en este México dividido, Mario, ¿qué se puede hacer desde el activismo? Veo grupos, unos se pelean con otros, unos se salen, otros se juntan, unos se quieren creer los poseedores de la verdad, los únicos que pueden rescatar, y unos jalan por un lado y otros para otro. ¿Qué hacemos, Mario, con esto?
Pues mira, yo creo que cada quien puede dar, nadie puede dar lo que no tiene. Y Sí, entonces, esto parte desde la propia trinchera personal de cada uno. Evidentemente, yo sostengo una teoría. México no tiene una crisis económica y política hoy. México a lo que ha llegado es una profunda crisis moral. O sí, sea, coincido. yo he partido de esa premisa, ¿no? De esa teoría. ¿Por qué? Porque hay un enorme problema que enfrentar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar soluciones, buscarlas, luchar por ellas. ¿Y cuál es la primera batalla? Marc, pues es el problema de la pobreza. Y no estoy hablando de la pobreza nada más económica. Estoy hablando de la pobreza de principios, de la pobreza de honestidad, de la pobreza de integridad, de la pobreza de misión, de visión, de la pobreza, de la aparente pobreza de talento para poder resolver la situación del país. Sí, Entonces, yo veo, pues sí, veo en los medios, ¿no? Tú y yo lo contemplamos desde hace años, el auditorio también. claro. Lo voy a decir con mucho descaro. Yo Por veo, favor. pues, que se impulsan muchos liderazgos, Sí. pero si algo la vida a mí me enseñó antes de entrar en la vida pública del país, es que también hay liderazgos que son naturales. O sea, hay gente que por más estructura que tenga y más lana que le metan y más odio que quiera infundir en los demás y más doctrina y más publicidad, es eso, es publicidad. Y en México tenemos, en la cuestión humana, en el capital humano, en nuestras familias, en lo que verdaderamente somos, está lo mejor. Y de ahí, de la ciudadanía, yo siempre retomo esa frase de Manuel Cloutier, de solo el pueblo puede salvar al pueblo. Porque a final de cuentas somos los que hacemos las grandes transformaciones. Yo soy un individuo de clase media, un abogado, eh, vaya, ciertamente un abogado que ha gozado de éxito profesional en muchas áreas de mi trabajo y que a cierta edad, bueno, pues yo ya me sentía, ¿no? Realizado en muchísimos aspectos. Pues la realidad es que tuve que salir de mi zona de confort. ¿Y cuál es la zona de confort de muchos de los mexicanos? La zona de confort es donde tú ves que las cosas se van cayendo, pero crees que a ti no te va a pegar, o crees que tú no tienes la capacidad de poder influir en un cambio mucho más allá de tus capacidades. No, hay que creer realmente en lo que nosotros podemos lograr, aunque lo utilizan muchos villanos, ¿no? Diciendo todos juntos podemos, ¿no? Ya ves que es la frase, ¿no? Sí, De sí, sí, juntos sí. somos un tsunami, yo soy, y el pueblo me defiende, dice el otro, ¿no? Y el pueblo nos apoya, está con nosotros. Bueno, la realidad es que no hay nada más poderoso que el testimonio de vida. Y por eso precisamente, Marc, es que yo platico esta anécdota, no sé si sirva, ¿no? Para arrancar, ejemplificando lo que tú me preguntas. Sí, sí. Yo en el corporativo durante años tuve el problema, a veces yo llegaba a algún tribunal o algún lugar donde tenía que trabajar, que teníamos que litigar, y a mí me llamaba la atención cuando era yo más joven que la gente me decía, oiga, dígale al licenciado Mendiolea tal cosa. Se sorprendían de que yo era un hombre joven y resulta que el licenciado Mendiolea era yo. Me lo tenían enfrente. Y me pasó muchas veces que abogados se enojaban, pero duramente conmigo por resolver un problema antes de tiempo. Es decir, por llegar a un convenio con la contraparte, por ofrecer una plataforma para dar fin a un litigio, por encontrar soluciones legales que no dañaran todavía más a terceros. Y me lo cuestionaban mucho porque alguna vez uno que después fue procurador en su estado me dijo, ¿tú qué ganas de resolver problemas si entre más se complique la cosa, más dinero ganamos nosotros? Exacto. Si es que la Y ética es entonces, algo que está escasa o no. claro, y esa frase a mí se me quedó muy grabada, ¿no? Porque me reclamó además duramente, porque yo le estaba haciendo perder dinero, porque en mi carrera, como en muchas otras, un mal profesionista vive de exprimir a la gente, de explotar la necesidad de la gente. Sí. La necesidad de atención, la necesidad de servicio, la necesidad, en fin, no me extiendo en esto. Y eso, Marc, es exactamente lo que pasa en la vida pública del país. O sea, cuando tú sales a intentar resolver con la verdad, porque eso es bien importante, la verdad es el peor enemigo de muchos mexicanos. No la quieren ver, no la quieren reconocer, no la quieren aceptar. Y como a mí en mi propia experiencia de vida, pues yo soy un hombre creyente, yo creo en Dios y creo que Dios a mí me preparó antes. Yo daba servicio en mi iglesia, no, yo soy católico. Y entonces aprendí desde hace tiempo que cuando tú te animas a salir a decir la verdad, te van a tupir. Sí. O sea, te va a ir en feria porque bueno, tú ves las marchas. Ya retomo el ejemplo sobre la pregunta que me haces, ¿no? Por favor, sí. Salió el periódico Universal, nada más para que veamos el nivel tan nauseabundo de medios de comunicación que tenemos en México. La gente que compruebe lo que le voy a decir.
Salió después del 13 de noviembre el periódico Universal, el diario en todas sus plataformas digitales, en todas, a decir que habían sido 10 o 12 mil participantes Es que en la no tienen marcha. O vergüenza. sea, no me crean, váyanlo a ver. Entonces, y ahora, ¿no? El Universal da cuenta de la declaración de Claudia Sheinbaum el día 27, diciendo, esta señora, diciendo que 1.200.000 personas participaron en la marcha, ¿no? Del día 27. Bueno, es que a veces uno se cansa de que le quieran ver la cara de idiota al pueblo, a la gente, a mis hijos, ¿no? Que nos falten al respeto de esa manera. Porque yo creo que cuando nosotros vemos ya de manera tan descarada como los medios de comunicación, ahora el 27, Marc, tú lo viste, estaban desde las 5 de la mañana, ¿no? Con los reporteros, levantando información, dando cobertura. Bueno, sigue siendo el mismo problema, o sea, sigue siendo esta oligarquía, no sé cómo decirlo, La mafia del poder, como le dice la López. mafia del poder, claro, Exacto. y este Mesías tropical, este tabasqueño, experista corrupto, pues simplemente lo que hizo fue se vendió a la mafia del poder para poder llegar a la presidencia e hizo los acuerdos correspondientes con el narcotráfico. Entonces, yo soy un ciudadano mexicano, gracias a Dios. Me preguntan muy seguido, oye, ¿por qué no te has integrado en la política? ¿Por qué no participas? Yo a las gentes que son de la iglesia les digo, porque yo sí me quiero salvar, les digo, y les da mucha risa, ¿no? Porque yo les digo, bueno, porque evidentemente tenemos que entrarle y participar en lo que sea, pero yo creo que ahorita desde la plataforma ciudadana yo puedo hacer muchísimo más que estándome Claro. peleando con un partido político que me quiera callar y que no le guste la línea de libertad y de verdad que yo manejo. Entonces, es el tiempo de los ciudadanos en México, estoy convencido, Marc. Y las marchas nos dejaron ver que si realmente los ciudadanos tenemos la intención de detener esta masacre, la vamos a detener. Lo Porque podemos ni hacer. con 2.000 camiones pudo el presidente de la República hacer algo decoroso en su marcha esta del ego, la marcha del gobierno contra el pueblo. Oye, sí, esto es absurdo. A final de cuentas, toda su intención era llenar el Zócalo. Según el 1.200.000 personas, pues lo hubiera llenado 9 veces por lo menos y le habría sobrado un cacho, pero no se llenó ni una, ¿no? Digo, el Zócalo estaba semivacío, estaba por lo menos a la mitad, siendo bondadosos con López, y la gente no aguantó el discurso, no llegó, le valió madre, llegaron a cobrar lo que les daban, su torta y Bien, adiós. Aprovecharon el paquete all inclusive, ¿no? De fin de semana. Mario, tocabas un punto muy importante ahorita, que es al mexicano le duele la verdad. Y estoy de acuerdo contigo. Mira, ahorita estaba viendo yo aquí algunos comentarios, hay muchos que te saludan y te agradecen que estés aquí, y hay algunos, honestamente son muy pocos, y aquí están todos, los pueden ver, no bloqueamos a nadie, comenten lo que yo no quieran. los veo, pero los saludo a todos con Mira, mucho gusto. Amigos y enemigos, no es necesario que los vea. bueno, luego sí, te los pongo, vamos Amigos y poniendo algunos en pantalla. Marc, si a mí me lo permites, Por favor. La gente que nos ataca muchísimo, ¿no? Sí, sí. Yo también les mando un fuerte abrazo y les digo Igual. además que yo les agradezco mucho, ¿no? Toda la persecución, porque además si están aquí es porque aunque me odien, consideran interesante lo que uno siempre dice. Entonces, yo sé además que la gente que nos persigue, no estoy hablando de mis verdaderos enemigos, estoy hablando de la gente que por propaganda de este régimen y de sus empleados, se han creído un montón de estupideces en contra de los que hemos denunciado a toda esta perversidad. O sea, cuando alguien me ataca en las redes sociales, yo entiendo que lo engañaron, se dejó llevar, entiendo que hay propaganda muy perversa y entiendo que además, se trabaja mucho por tratar de desacreditar a quienes pueden quitarle la máscara a este gobierno. Totalmente. Entonces, no se lo tomo como personal a nadie, al contrario, ¿no? Yo siempre especialmente me dirijo a estas personas porque no son mis enemigos, son mis hermanos. Es decir, es como cuando voy a hacer un comercial indebido, ¿no? Como cuando alguien me ha dicho en las redes sociales, tú eres enemigo de la 4T, o cuando alguien me dicen, tú eres enemigo de Frena. No. Yo soy enemigo de los que presiden esos movimientos, que es la gente más perversa y más nauseabunda de México. De los que generan la división y engañan a la población con diferentes discursos, pero al final trabajan para el mismo fin. Entonces, exacto, no sé si me expliqué, Marc, con esto que acabo de decir. Yo saludo a todo el mundo con mucho gusto. Me queda claro, Mario, y me parece que ese es el problema y es parte de la misma cultura, nos fanatizamos muy fácil.
y ves Es una correcto. cantidad de gente que está fanatizada con López, pero hay otros que están fanatizados con algún otro liderazgo, con otros que son, perdón que lo diga, pero engañabobos, y se aprovechan de esa ingenuidad o de esas ganas de creer, de esa fe o esa esperanza que un supuesto liderazgo les puede dar. Y me llama la atención porque, mira, había por aquí un comentario que decía, Mark, no lo entrevistes porque es disidencia controlada, o si lo entrevistas es porque tú también lo eres. O sea, imagínate. Vamos a lo básico y esto se los quiero decir a todos quienes nos están viendo. Primero, es muy claro, el licenciado Mario Gallardo es un líder de opinión, estés de acuerdo o no con lo que hace y lo que dice. Este es un medio de comunicación y se llama Hablando Claro porque es hablando claro. Y aquí tenemos las voces de todos. Si en algo coincido yo con el licenciado Gallardo, eso se los voy a decir muy claramente, es que ambos fuimos manipulados y utilizados por un líder que no hace más que engañar a su gente que están fanatizados con él. Y de eso sobran pruebas y hay todas las pruebas y evidencias que ustedes quieran. Punto. Pero ni siquiera es el tema, Mario. Entonces, a ese grado llegaba el fanatismo, ¿no? Vengo y te Bueno, ataco. Y como platico contigo, entonces yo también soy disidencia controlada. Es pero el es que, pero es que, Mark, esta es la dinámica que se ha generado, sobre todo a través de las redes sociales, ¿no? Es la dinámica que se ha generado en esta psicología de la manipulación de las masas. Esto es, tú fíjate cómo desde los youtuberos de López Obrador, ¿no? Estos que tienen los canales de propaganda, que sí, están repite y repite y repite mentiras y mentiras y mentiras, y que llaman a todos los que no son fans del PG, disidencia controlada, los fifís, los destructores de México, los que perdieron privilegios, toda esta estupidez, ¿no? Que propagan. sí. Bueno, las réplicas de Lozano, yo me permito decirle al auditorio con mucho respeto, yo me puedo sentar con los exgobernadores, y lo hago, con los exgobernadores del PAN, del PRI, con alguno que otro del PRD, con los líderes sociales, con los líderes empresariales, con Beatriz Pajés, que es una alta figura de la masonería en México, Claro. con todos los miembros de Atypical, ¿no? Con Carlos, con Alarraqui, con todos ellos, porque además nos han denunciado juntos, hay procesos legales donde nos han denunciado juntos a Naya, a Alarraqui, a Ale Morán, al propio Claudio, a todos nos han metido a los mismos, estamos en la misma lista. Bueno, En el mismo saco. En el mismo saco. ¿Por qué? Porque todos, al menos en lo esencial, estamos trabajando hacia el mismo lado, aunque somos personas de ámbitos completamente distintos y de ideologías personales que muchas veces se contraponen, pero en lo fundamental hoy se llama México. Sí, exacto. O sea, el punto, quien no sabe de la M a la O, de qué se trata esta jugada, no entiende nada. Se trata de México y se trata de evitar que un proyecto neocomunista para México, a partir de unos asesinos y narcotraficantes que engañaron con el discurso de un líder social y que llegaron a la presidencia en el 2018, adheridos al Foro de Sao Paulo, hoy Grupo Puebla, y que están transformando el país, convirtiéndolo en un régimen donde ya no hay garantías ni libertades. ¿Cómo me piden a mí, que soy un abogado constitucionalista, que me precio de ser una persona competente en mi profesión, que yo me quede callado si tengo la responsabilidad pública de salir a enfrentar lo que pasa en este gobierno? Claro. Entonces, a las personas que dicen, no lo entrevistas porque es disidencia controlada, yo le diría con todo mi cariño, deja de escuchar a Gilberto Lozano porque el presidente no habla de mí. La única persona nadie se expresa mal, ni siquiera la gente de Morena. Bueno, John Ackerman ha hecho algún comentario, Monreal, pero realmente me toman de a poco, porque pues además, como me lo han dicho en mi cara, como soy de Guanajuato, porque vivo acá, y como vuelo a Cristero, y como además hablo de la vida y la familia, pues soy inofensivo, me ven como un mosquito católico, ¿no? Me ven como un mosquito católico por el principal operador del gobierno. La gente se resiste a creer que Lozano es un empleado de López Obrador. Entonces, yo le digo a la gente, pues mientras ustedes sigan en su secta, como las de Morena, los Morena vienen y me dicen, oye, hay gente, por ejemplo, que me acerca y me dice, qué magnífico el trabajo que vi en una conferencia, ¿no? Pero ¿cómo es posible que no quieras a López Obrador? Sí. Así hay gente que me dice, oye, me gusta mucho el análisis, la crítica política que hace, los datos que aportas y demás, pero es que dice Lozano que eres disidencia controlada, hasta dice que eres un adúltero, que tuviste hijos fuera del matrimonio, y que así como el PG dice igualito sus disparates, ¿no? Contra sus adversarios. No, y mira, Mario, déjame hacer un paréntesis, perdón que te interrumpa así feo, pero Marta Quintero nos pone aquí un comentario. Dice, Mario Gallardo Mendiolea impidió que Frena pusiera una demanda a López Obrador
infórmense, pone con mayúsculas, no se dejen engañar por este masón. Por este masón. Sí, hazme favor. O sea, es que, pero ves que la propaganda sí sirve. Claro, o sea, los obispos mexicanos, si ven alguno de mis señores obispos, ven este programa, se van a morir de la risa. Es que yo me estoy riendo, perdón. Este señor masón, o sea, ay, no. este señor masón, porque no sé exactamente cómo era el comentario de la señora. Claro, y yo lo he explicado, y ahí va otra vez. Esa demanda, demandas que no quieren yo le pedí a Lozano que retirara eso y me mandó a su amante Karina a hacerme un video para acusarme a mí, ¿no? De que yo era el traidor y que quién sabe qué, porque eran, son y serán una porquería las acciones legales de Frena. Ustedes métanse al muro y vean que son carátulas de demandas nada más, nunca les van a informar de la actualización de los procesos porque son medios publicitarios. Pero mira, Marc, también, así como yo tengo un río de gente que ha venido a pedirme perdón, ¿no? Desde lectómano hasta, o sea, personajes públicos, de las redes sociales, claro. A quien Lozano los mandó a acribillarme y a inventarme cosas, porque eso de masón lo dicen por un video que hizo lectómano y que hizo Sol San Germán y que, bueno, así como han venido en fila a decirme, oye, perdóname porque le creí este tarado, y además me puso a trabajar para tratar de investigarte a ver qué te encontraba y ocasionarte un perjuicio. Yo les digo a la gente, te lo digo a ti, Marc, ¿no? Aquí, delante del auditorio, es que depende la calidad del que nos confronta, el orgullo que uno debe sentir. Sí, señor. Sí, señor. Cuando a mí me ataca y me difama y mandó a hacer este sitio de internet, quién es Mario Gallardo Mendiolea, y lo reparte a todo el que puede, Gilberto Lozano, a través de todas sus pirámides, cuando una persona de la calaña, de la podredumbre, de la bajeza de Gilberto Lozano a mí me ataca, yo me pongo feliz. Pues sí. Y me pongo feliz porque digo, bueno, por lo menos algo yo estoy haciendo bien, que estos manipuladores mediáticos que le inventan tanta cosa a la gente y que se esfuerzan, ¿no? Y que se esfuerzan por tratar de desacreditar liderazgos públicos, liderazgos que ellos no tienen por una simple y sencilla razón. Marc, no hay liderazgo que se sostenga en la mentira. No, y mira, Mario, yo me acuerdo desde que era uno niño, cuando te dicen, oye, a ver, si tiene 4 patas, tiene cola, tiene orejas, tiene colmillo y ladra, pues es perro. Y aquí en este caso, mi estimado Mario, a mí me parece muy raro que tanto López en la presidencia como este pseudo líder comparten los mismos enemigos. Cualquiera que no esté de acuerdo con ellos somos traidores a la patria. Todos estamos engañados y todos los estamos atacando permanentemente según ellos, por supuesto. O sea, es que son idénticos, mano. Están cortados con la misma tijera, es el mismo molde. Y la gente simplemente no quiere ver. Digo, yo aquí lo he dicho, la gente es testigo. De mí dice que tiene expedientes. Aquí le he lanzado el reto público a Gilberto Lozano y lo vuelvo a hacer para que venga cuando quiera a este mismo programa que él decía que era el más chingón de las redes, que me felicitaba, que si él... Ahora eres disidencia controlada. No, ahora soy el peor de este planeta, ¿no? Y ya me vendí Claudio X González, a quien ni siquiera conozco. O sea, es que es de risa, mano, de verdad es de risa, ¿no? Es patético. Sí, pero mira, hay algo que queda muy en evidencia, Marc, que es un fenómeno, los sociólogos lo explican mejor que un servidor. Yo tengo varios amigos que lo son. Sí. Y dan cuenta de esto. Mira, hay un fenómeno que es un fenómeno que tenemos que prender las luces en México. Yo no voy a tomar a nadie, me voy a tomar yo como ejemplo, ¿no? Al fin es un cartucho desgastado. Imagínate, por ejemplo, el ataque que se hace a un líder social, una persona que tiene una voz que se escucha en muchos lados. ¿Cómo trata el sistema de acabarlo? Nos debería dar pena como sociedad, a veces, lo poco crítico que tenemos, sí, en la poca capacidad de juicio crítico, de querer documentarnos, de buscar fuentes fidedignas, de revisar trayectoria de las personas, de realmente tener una cultura cívica más amplia. A la gente le dicen, no, si hasta la arquidiócesis de León ya se deslindó de Mario Gallardo porque él decía que era, ¿no? Y lo ponen en este sitio que mandó a hacer Gilberto Lozano. Y tú lees, ¿no? La nota del periódico que lo publicó, hizo extraordinariamente bien mi obispo, el Alfonso Cortés. Sí. Él se deslindó a través ni siquiera fue él. O sea, el encargado de comunicación del obispado de mi diócesis, o sea, quien sabe leer, se está deslindando de Frena.
Claro. Yo soy un soldado al servicio de la Conferencia del Episcopado Mexicano y de los obispos mexicanos. Claro. O sea, se deslindó de Frena y ya lo hizo, ya últimamente, ya está públicamente diciendo esa marchita no tiene nada que ver con nosotros, no nos utilicen, no estén diciendo que nosotros estamos convocando, ya teniendo que hacer comunicados. Entonces yo digo, bueno, la gente en realidad, que sigue viendo lo mismo, o sea, con lo mismo y lo mismo, es que yo digo, dice Beatriz Paredes, por ejemplo, que los mexicanos todos, es el pequeño priista que llevamos dentro, ¿no? Sí, Si sí, ella esa parte del frase. principio de decir que todos los mexicanos somos unos estúpidos mañosos que nada más nos interesa entrar al poder para poder robar. Esa Sí, es la esencia de lo que ella dice, que sí, todos somos corruptos y que todos, de ninguna manera, sí, no. y arriesgando la propia vida, nosotros lo hemos demostrado. No, no es así. El Así. mexicano no es corrupto. Tenemos una tendencia cultural, pero por todas estas anomalías. O sea, el mexicano se deja adoctrinar. Si yo te estoy diciendo algo, ve y compruébalo, ve y métete a la página de Frena, ve los videos de las denuncias que hemos hecho, los abogados que hemos estado en Frena denunciando, la farsa jurídica de Lozano, busca el video, Gilberto Lozano, el gran traidor de México, busca el video, esta reciente entrevista que nos hicieron a los abogados, Oye, insisto, buenísima, donde, que la recomiendo. Buenísima, es, me la eché toda. Se las recomiendo, amigos, si no la han visto, y ahí compartimos los enlaces en los grupos de WhatsApp de Hablando Claro. Excelente programa. ¿por qué, Mark? Porque es necesario que yo escucho también a los chairos, yo escucho a los Claro. gobernadores de oposición, o sea, Sí, me explico, porque hay que saber también, perdón, de oposición, de Morena, hay que saber, hay que siempre escuchar la argumentación. Imagínate que es mi carrera, yo estoy entrenado para probar, ¿no? Para acreditar en un proceso, o sea, claro. yo tengo que probar lo que digo. Imagínate si no voy a tener esta facilidad de tratar de descubrir el Claro. diagnóstico, cuál es. El problema es lo que te dije, nos cuesta mucho trabajo aceptar la realidad, o sea, lo ves en muchos fenómenos, hablando sociológicamente, desde la selección nacional, voy a decir algo que la gente se va a enojar, ¿no? Pero desde la selección nacional hasta la realidad de por qué la gente apoya a López Obrador, es que es el mismo caldo de cultivo. Tú lo dijiste, necesidad, la necesidad de creer en algo, Sí, en alguien, de tener un líder, la necesidad, pues sí, la necesidad de que alguien venga y te ayude, de tú tener un representante, de tú tener, pero esta necesidad, cuando no hay verdad y es a través del engaño que te atraen, a través del engaño que te generan expectativas, te estás convirtiendo en cómplice de ese engaño. Esto totalmente. es lo más grave. Y es algo que Totalmente. culturalmente tenemos que combatir, porque hay fanáticos de López Obrador, fanáticos de, voy a decir algo horrible, del narcotráfico Sí, también. claro, pues, oye, si se hasta privilegia, ve las narcoseries y todo esto, el mismo Epigmenio Claro, Ibarra, hombre, siendo fanáticos. el guest de este gobierno, ¿no? Y quién más ha hecho toda esta oda del narcotráfico en el país, en toda Latinoamérica. O sea, La cultura es del increíble. buchón, Mark. La cultura de Claro, estas ciudades en México donde tienen endiosados a los narcotraficantes, los defienden, hablan bien de ellos, porque ya permeó la cultura del narco. Porque si nosotros permitimos la corrupción, es algo que en México no se ha explicado. Si nosotros permitimos la corrupción, el corruptor termina corrompiendo y lo corrompido comienza a corromper también. claro. Es un proceso de descomposición de la sociedad mexicana en la que, evidentemente, pues bueno, si tenemos que dar argumentos, los damos. Si tenemos que dar pruebas, como los hemos dado contra López Obrador, contra Lozano, contra Monreal, contra Ebrard, contra el narcotraficante de Adán Augusto López, o sea, lo peor de todo, Mark, es que son cosas que están al alcance de la gente. O Es sea, que la ese es el gente, punto. Es la necesidad, Mario, esta falta de costumbre de analizar y de formarnos un criterio. Alguien comentaba ahorita, es muy bueno escuchar el lado A y el lado B, así es, de cada versión, por supuesto. Pero miren, hay cosas donde lo único que necesitas es tener un poco de lógica y un poco de sí, voluntad, porque la información es pública. Estas así es. denuncias a las que se refiere el licenciado Mario Gallardo son denuncias que están hechas y están elaboradas a sabiendas de que te las van a rebotar, te las van a rechazar, para que se entienda claro. Si tú haces una denuncia, estás hablando de una cuestión legal,
No puedes llegar como cualquier hijo de vecino cuando no hay, empezando por algunos datos que a mí me parecen cruciales, Mario, no hay personalidad jurídica. O sea, ¿cuál es la personalidad jurídica de Frena? Frena hoy es un nombre, no existe la personalidad jurídica. Entonces, desde que tú haces una demanda siendo yo soy el representante de Frena, pues ¿quién chingados es Frena? Ya desde ahí no funciona. Es cuestión de analizarla, es así de fácil. Yo puedo venir aquí a presumirte que puse 18 denuncias, pero si a propósito las llevo mal hechas y así las presento y sé de antemano que no van a prosperar, que simplemente es publicidad, es promoción al ego de la persona, a su mismo liderazgo, pues carajo, soy el peor manipulador que hay en este planeta. Y si en México de verdad queremos cambiar las cosas, no se trata nada más de desenmascarar a los que pertenecen a la 4T y al gobierno. Es que si vamos a acabar con la simulación, engaño es parejo, porque de donde venga es un cáncer, de cualquier lado. Y Mario, perdón, adelante, adelante, no te interrumpo. No, adelante. Es que, abonando, es que este asunto, Marc, hay que entenderlo, no son buenos contra malos. Exacto. O sea, exacto. No es esta dicotomía de decir, en el país nos hemos metido al lenguaje de López Obrador. O sea, nos hemos metido nos llevaron a donde ellos querían, de decir, bueno, es que son como que amlovers contra conservadores, ¿no? O sea, son fifís contra chairos. No, de ninguna manera. O sea, seguimos siendo el pueblo mexicano sufriendo una putrefacta clase política que no quiere mejorar sus procesos y su operación para que rinda mejores cuentas a la sociedad. O sea, el pleito sigue siendo un pueblo que no está debidamente representado, porque hay una mafia en el poder que está en la política y que está asociado con los principales grupos económicos que tienen la miseria a la mitad de los 165 millones de mexicanos que hay en este planeta, porque hay 35 en Estados Unidos. Entonces, mira, la verdad, Marc, tiene un poder maravilloso. Pueden difamarte, pueden acusarte. Yo se lo digo mucho a señores gobernadores de oposición, que cuiden mucho en no caer en el juego político de la manipulación mediática. ¿Por qué? Tú velo en el ámbito ciudadano. ¿Por qué a mí Gilberto Lozano nunca me ha aceptado un debate público? No, bueno, es obvio, ¿no? Creo que queda muy claro. ¿Por qué no lo ha aceptado? Bueno, aquí porque nunca lo va a aceptar. Tampoco viene, Mario. No, pero ¿por qué nunca lo va a aceptar? Porque no tienen más que el poder de un micrófono para manipular a la gente, nada más. No tienen ni siquiera la capacidad de mostrar pruebas de algo, porque se les desmascara rápido. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que, insisto, la zona de confort, muchos de los liderazgos, Marc, están en el lado oscuro, ¿no? Dicen los niños, el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Los que les gustan Star Wars, ¿no? La guerra de las estrellas, man. Están de aquel lado, ¿no? Yo veo las corcholatas de López Obrador, madre santa. O sea, yo digo, veo a Monreal queriendo engañar, ¿no? Como que ahora es bueno porque ya no va a estar supuestamente en Morena cuando lo que viene es a dividir la oposición. O sea, tenemos nosotros los mexicanos que decir, ¿por qué entre todas esas figuras públicas de la política mexicana, por qué está lo peor de México? Seguramente porque tú estás sentado en tu casa. Claro. Seguramente porque tú no has tomado la decisión de participar, seguramente porque tú no estás dispuesto a desenmascarar, a pagar el precio. Hay que pagar un precio, claro. ¿Cuánta gente en mi caso, cuánta gente se ha tragado estos cuentos de Lozano? ¿Cuánta gente realmente se ha tragado los cuentos de López Obrador? Pero cada vez es menos, Mario, cada vez es menos. Está bueno, es impresionante cómo se ha contraído ese movimiento, ¿no? Pues bueno, es que mira, hay que entenderlo, la geopolítica en este momento en México, la configuración de movimientos, partidos, alianzas y el poder, el narcotráfico, que es un tejido bastante denso, no es la mayoría de México. El grave problema es la impunidad con la que se manejan, porque los métodos con los que trabajan son estos, o sea, la destrucción. A mí me han mandado decir, por ejemplo, ya te advertimos, ¿no? Y entonces nunca han optado por quererme comprar. Bendito Dios, yo creo que alcanzo a transmitir lo que yo soy. O sea, no han optado por el soborno, pero han intentado en estas etapas que tienen, y no soy el único caso. Yo platico con muchos líderes de esos que la gente ve, que aparecen públicamente en México. ¿Qué hacen primero? La difamación, la intimidación, el tratar de acabarte, el invertir recursos. Esa es
la primera etapa cuando no hubo soborno, porque habitualmente siempre la primera es el intento de soborno. Pero entonces es la difamación, la intimidación, a ver si te bajas, a ver si te callas, a ver si estás dispuesto a pagar el precio de seguir luchando por la democracia, por la libertad, por tu pueblo, por tu nación, por tu familia, por tus derechos. Bueno, si no te bajas, pues ya entras en un nivel donde evidentemente ya lo que corre peligro ya no es tu reputación, ya es tu vida. Así es. ¿Y cuáles son las grandes amenazas para este país? Gente como yo, que está dispuesto, las grandes amenazas para esta mafia del poder es la gente como yo, y no soy único, ¿eh? Yo fundé un movimiento social católico, Viva Cristo Rey, donde está Bosco Abascal, donde está Jaime Eduardo, está gente de primerísimo nivel. Y, sí. Preguntaban ahorita, Mario, si todavía perteneces a Viva Cristo Rey o ya no. Hay algunos comentarios. No podré dejar de pertenecer a Viva Cristo Rey porque yo lo fundé con otras personas. O sea, esa es mi respuesta. O sea, de alguna manera, los que estamos ahí, pues seremos Viva Cristo Rey, pero yo sigo trabajando activamente con mis hermanos. Esa es la realidad. ¿Qué somos Viva Cristo Rey? Somos un movimiento socialmente de convocatoria hacia entre lo que nosotros creemos, ¿no? Nosotros no creemos en una lucha cristera, ni mucho menos, ¿no? Pensamos que esto se gana con el poder de la verdad, con el poder de la convocatoria y con el poder de la acción. Claro. Júntalas a las tres y este país va a ser liberado. Entonces, para eso trabajamos. Y sí, siempre perteneceré porque soy un fundador de... No sé por qué la gente pregunta eso, pero no lo sé, yo sigo trabajando con Jaime, con Bosco. Sí, se repitió la pregunta y por eso me atreví a hacértela, porque, Mario, además me parece muy importante esta lucha también desde el episcopado mexicano, que ayer de hecho publicamos un excelente video que publicaron, lo replicamos en nuestros canales. Hay un ataque brutal, Mario, en contra de la verdad justamente, a favor del fanatismo, este progresismo, que ayer me llamaba la atención, y déjame ver si lo puedo compartir contigo en pantalla, porque un comentarista en CNN Internacional dice que Elon Musk podría acabar con la libertad de expresión al permitir que la gente diga lo que quiera. Hazme favor. O sea, esto, mira, aquí está. Te lo pongo, está todavía en inglés. Esto lo publicó Elon Musk ayer en su Twitter. Permitiéndole a la gente, o sea, va a acabar con la libertad de expresión, permitiéndole a la gente hablar libremente. O sea, este es el colmo del descaro y del absurdo, y estás hablando de CNN. Entonces, en México estamos en lo mismo, un presidente que no sabe ni siquiera cuántos mexicanos hay en Estados Unidos, que dice que la economía va creciendo cuando es todo lo contrario, cuando dice que el país se pacifica y estamos al revés. En fin, es la mentira como sistema, ¿no? Pero vemos en la oposición y en el activismo que también la mentira es un sistema, es simplemente la descalificación por la descalificación en sí, y gente que no se toma la molestia de investigar. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Y cuando vienen los ataques a la familia, a las tradiciones, cuando ahora quieren impedir nacimientos, quieren impedir las imágenes de la Virgen de Guadalupe, esto es un ataque bestial, Mario, yo nunca había visto algo así. Bueno, pero es que es lógico. Quien ve mis videos sabe que yo tengo 5 años anunciándolo. O sea, es que lo que sucede es que les advertimos a la gente, que esto, insisto, era un gobierno que llegaba para cumplir los acuerdos del Foro de Sao Paulo. Por eso es que sacaron a Lozano a que todo el mundo se enterara de esto, siguiendo el principio masónico de que quieres que algo permanezca oculto, ponlo a la vista de todos, ¿no? O sea, así es. Entonces, y por eso es que hoy Lozano genera este aparente grupo católico que se llama Y que viva Cristo Rey, ¿no? Que es este nuevo grupo. ¿Pero por qué? Y cuando empiezas a escarbar, oye, y los de Viva Cristo Rey, ¿quiénes son? Son delincuentes. Son delincuentes. O sea, en internet están sus procesos penales que les han abierto, condenado, no las tonterías que nos acusan a nosotros. Son delincuentes. Y si tú ves a mucha de la gente que está alrededor de los operadores de estos grupos de Que Viva Cristo Rey, de Frena, del gobierno federal, te vas dando cuenta que el tejido va creciendo y creciendo y creciendo. Claro. ¿Y qué encuentras? Encuentras al final este grupo que vino a destruir a México implantando un nuevo régimen, un régimen totalitario de corte comunista para una nación latinoamericana, donde el proceso tiene que ser gradual, porque ellos no podían llegar y meter a la Guardia Nacional en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestros mercados a los 3 días, ni podían acabar al presidente
ni podían acabar desde la presidencia a todas las instituciones que teníamos en México. Es un proceso gradual, no es contra López Obrador es un guiñapo, es un títere de realmente estos movimientos, mecanismos internacionales, me atrevo a decir, incluso, ahorita que pones el ejemplo, Marc, de CNN, bueno, pero es que por eso la información nos da poder. Si estás viendo una declaración que se da en CNN, que no hay un canal más globalista y más propiedad del globalismo que CNN, entiendes perfectamente. O sea, por eso digo, ¿a quién la gente está escuchando? O sea, ¿qué posibilidades tiene de hacer algo por su patria quien oye todas las tardes a Noroña? Ninguna. No, pues o sea, te estás alimentando de mentiras, además de manipulación y al final de basura, porque ni siquiera son personas inteligentes con talento para hablar de la realidad nacional. Lo único que hacen es escupen odio, avientan argumentos para seguir ellos reafirmando su idea de que ellos son los buenos y como ya llegaron al poder, hay que sacar de México a los malos. Estos babosos, los malos, pues es la gran mayoría del pueblo mexicano, porque los grupos que están detrás de ellos, hablo de narcotráfico, hablo de mafias, hablo de la oligarquía, esta mafia del poder, ¿no? Grupos empresariales de élite en México. Hablo de los partidos de izquierda, hablo de los falsos movimientos ciudadanos como Frena o de los falsos movimientos católicos como Y que viva Cristo Rey, que por eso trabajan juntos. Toda esta asociación es asociación delictuosa. Estás hablando de lo peor de México, ¿no? Que está tratando, tú dices, Marc, ¿no? Bueno, ¿a dónde nos están llevando? ¿A dónde hemos llegado? A una guerra. No solamente una guerra de 130,000 asesinatos, sino una guerra en las mesas de las familias mexicanas. Porque la propaganda, ¿qué provoca? Que uno que es católico igual que yo me ataque porque él es más fan de lo sano que de la verdad, y entonces empiezan a atacar dentro de la ciudadanía porque ellos lo han logrado. Ellos han dividido al grado de que en las familias, entre los movimientos, entre los ámbitos culturales, entre incluso la oposición, hay división, porque de eso se trataba. Si uno conoce un poquito de historia política y de cómo funcionan estos movimientos, es que así trabajan. Ellos no pueden ganar en el 24 si no siguen dividiendo. Más que ganar votos, porque para eso tienen el narcotráfico que les movilice a la gente y se los asuste, y para eso tienen el dinero, el presupuesto para comprar a la gente en México que vende su voto, vende su dignidad y su futuro por hambre. Qué triste, ¿no? Es deplorable. O sea, utilizan a los pobres. Oye, yo soy una persona de clase media en mi país y aborrezco que utilizan a los pobres de mi país de esa manera. Porque los más, fíjense, yo le hago esta reflexión al auditorio, no están utilizando López Obrador y su gobierno a los más pobres. Hoy nos están gobernando los más pobres. Porque si realmente entendemos lo que es el ser humano y lo que es la valía de un ser humano y hasta dónde puede llegar un ser humano cuando se eleva en sus virtudes y sabe utilizar sus talentos, hoy nos gobierna la porquería de México. Sí. Y muchos aplaudiéndole. Entonces... Sí, y muchos aplaudiendo, Mario, además de una forma muy, o sea, porque este es como el que quiere ser disidente, pero se informa en CNN, ¿no? Por ejemplo, quieren ser disidente y escuchan 2 o 3 líderes a través de redes sociales, y entonces ellos ya se sienten informados, ven CNN o tal vez las noticias en Televisa o TV Azteca y ya, eso es todo. Entonces no hay ni siquiera un criterio, es la gente más engañada, y esta gente es la que después viene a pretender darte su verdad en un mundo donde realmente no hay objetivos claros. Los objetivos son muy inmediatos y con gente que cree que toda la lucha y toda esa ideología es lo que ellos piensan. O sea, lo que yo tengo dentro de mi mente es lo que quiero convertir en una verdad absoluta para el resto de los mexicanos, ¿no? No puedo ver más allá. Yo creo que lo que pasa dentro de mi cabeza, esa es la verdad de todo el género en México, de todo el pueblo. Esto es ridículo, esto es absurdo, y entonces empiezan broncas donde, por ejemplo, ahora la identidad de género, que es un tema tan difícil de tratar, pero donde si yo tengo un problema de identidad, entonces ahora quiero decir que la realidad de toda la población es lo que me sucede a mí en mi cabeza, que carajo, mejor vete a una terapia, cuate, ¿no? O sea, pero intentan imponerte estas micro verdades muy, muy individuales, con información que, bueno, no es información más que controlada,
O sea, pretenden ser disidentes de un régimen cuando el mismo régimen es el que te informa y te da la verdad, ¿no? O sea, es que es contra toda lógica, es absurdo. Hay algo fíjate que yo me hice católico ya grande, ¿no? Había nacido en una familia católica, pero al contrario, yo era enemigo de la Iglesia Católica. Es más, sí, o sea, mucha gente acá en el Bajío lo sabe porque me conocieron en el otro chip, o sea, y entonces, cuando yo empecé a estudiar la doctrina de la Iglesia Católica, hablo de mi iglesia, pues, a mí me sorprendió y dije, bueno, yo pensaba humanamente, esta es una institución que tiene 2000 años. O sea, algo debe de tener guardado, ¿no? O sea, es Algo como hay. nuestros hermanos en el judaísmo, ¿no? Todo lo que albergan, ¿no? El conocimiento de lo que nosotros tenemos por ley y por base de nuestras creencias. Entonces, bueno, a mí me interesó mucho. Claro. Y entonces, una de las primeras cosas que descubrí en esta catequización ya después de 30 años que recibí es que la Iglesia Católica, nadie se lo sabe, por cierto, casi nadie, pero tiene algo que se llama las obras de misericordia. Y entonces, en esto de las obras de misericordia, es un manual de vida fuera y dentro de cualquier creencia religiosa. Dice, las obras de misericordia dentro de la doctrina de la Iglesia Católica, dicen, fíjate bien, dicen, corregir al que se equivoca es una obra de misericordia. Wow. Enseñar al que no sabe es una obra de misericordia. Claro. Tómela, ya con eso ya te metiste en una bronca, porque tú quieres hacer la caridad a alguien, quieres ser misericordioso, quieres ser bueno, corrígelo cuando está en el error. Enséñale cuando no sabe. Coincido, sí. O sea, y es el paso que no nos atrevemos a dar. O sea, ¿qué estás comiendo? ¿De dónde te alimentas? O sea, estás viendo algo y luego tú vas y repites como loro lo que el otro te dijo, pero ¿quién te lo está diciendo? Sí. ¿Cuál es la finalidad de lo que te están compartiendo? Te están llevando, esa persona lo que te está compartiendo, ¿es cierto? Yo no sé, yo hago estos análisis a veces, ¿no? Con muchos amigos que tengo que son amlovers, que me dicen, Mario, a mí me lastima profundamente el trabajo que haces en contra de mi presidente. Y entonces yo le digo, bueno, déjame lastimarte más. Yo les digo, mira, para que estemos claros, ¿cuál es tu impresión de tener un presidente que cada vez que le dan sus propios datos, los datos de su gobierno, él siempre contesta la niñería de que él tiene otros datos para evadir la pregunta? ¿Cuál es? O sea, y empiezas, ¿no? Un poquito a entrar en la psicología. Es la psicología de lo indefendible, Marc. No es tan difícil. Lo que pasa es que nosotros no queremos hacer el trabajo. O sea, tienes familiares que están en esta mentira, amigos que están en esta mentira, y no es de pelear. O sea, es simplemente de descubrir juntos como sociedad cuál es el camino, cuál es la verdad y dónde nos están engañando. No sé si me explico, Marc. O sea, es un trabajo de todos, el que son nuestros hermanos. Claro. O sea, la gente que apoya a Morena son mis hermanos también. Ay, mira, son mis hermanos. Ayer lo comentaba yo en nuestro programa nocturno, Mario, justamente, que más allá de que nos dé coraje y más allá de atacarlos, tenemos que entender que somos todos mexicanos. La marcha del 13 y la marcha del 27 no fueron ahí extraterrestres, todos, acarreados o no, todos somos mexicanos. Y lo que sí puedo entender de la gente que todavía va fanatizada por este régimen que está acabando con su vida y con sus libertades, es gente que de buena fe sigue creyendo en algo. Ellos, por supuesto, el importante de ignorancia, que en gran medida no es culpa de ellos, pero siguen creyendo en algo y están abusando de su buena fe. Entonces, más allá de criticarlos, hay que tratar de entenderlos y hay que tener empatía. Y mira, perdón, déjame contestarle a esta persona porque ha estado Marta Quintero duro y duro y duro. Hasta ahorita no hay una sola prueba de que Gilberto Lozano ayude al Cacas Frenes, el único grupo que ha puesto demandas en contra de López Amparos. Mira, Marta, te voy a decir, ¿quieres pruebas? ¿Por qué no vas al mismo canal de Gilberto Lozano? Su propio canal. No tienes que ir más allá. En el mismo canal de Gilberto Lozano, bájate en los videos a los del 2018 y él mismo le ofrece estatuas a López Obrador. Él mismo le pide a López Obrador que si le cumple 3 propósitos, él mismo va a mandar a hacer la estatua y se la va a llevar a López al Zócalo. Y esos 3 propósitos son acabar con el aeropuerto de Texcoco, echar para atrás la reforma energética y quitarle los impuestos a la gasolina. Ahí está publicado, Marta Quintero, es tan sencillo como que abras los ojos. Y mira, las 3 ya se las cumplió. Yo aquí le he preguntado abiertamente a Gilberto Lozano en qué momento le lleva la estatua.
porque quien hoy no está cumpliendo es él. Hoy subsidiamos la gasolina, el aeropuerto de Texcoco lo canceló inclusive antes de tomar posesión como presidente, y echar para atrás la reforma energética ya lo hizo también. De hecho, bueno, esta empresa francesa Total acaba de anunciar apenas ayer que se va del país, y están cancelando y cerrando y bloqueando todos los depósitos de empresas extranjeras, no han permitido la inversión, en fin. Entonces, ahí está, Marta, las declaraciones de tu mismo líder, las demás ahí están. Yo te pido un favor, agárralas, las puras carátulas, porque es lo único que se atreve a publicar, por supuesto, pero llévale la carátula a cualquier abogado, el que tú quieras, que sea medianamente competente, y te va a decir, oye, Marta, esto es una burla. Entonces, yo te pido un favor, Marta, abre los ojos, no por mí, a mí me es irrelevante, yo no tengo dudas, Mario, igual muchos no tenemos dudas, pero tú sigues engañada y es muy triste vivir engañado, Marta, ya, y te agradezco, de verdad, no es necesario que publiques 200 mensajes de lo mismo. Gracias por tu participación. Oye, Marc, sí. Regálame la oportunidad de dirigirme, no sé si es un bot, porque ya ves que los bots de Lozano son muchos del gobierno federal. Sí. No sé si es un bot, pero incluso aunque sea alguien que está manejando el bot y que trabaja por necesidad de bot para el gobierno federal o para Gilberto Lozano, que es lo mismo, yo le quiero dirigir unas palabras que van a servir muchísimo para todos los que me estén escuchando. López Obrador le supo llegar a las emociones al pueblo, ¿no? O sea, yo hago este planteamiento para esta persona Quintero, insisto, con mucho respeto si es que existe, y para las personas que nos están viendo. A ver, queridos ciudadanos mexicanos, López Obrador le dio voz al deseo de venganza de mucha gente, a la impotencia de mucha gente, al clamor de justicia de mucha gente y de decepción de su gobierno, y un reclamo poderosísimo de justicia, de mejora de su calidad de vida y de quitarnos una clase política corrupta e ineficiente. López Obrador significó la posibilidad para millones de protestar. No votaron por López Obrador, ni que fuera tan carismático. O sea, todo el mundo sabe que, o sea, hasta su modo de hablar, o sea, no es por el carisma. Votaron en contra del gobierno mexicano y en contra de los gobiernos del PRI y del PAN, que no habían cumplido la expectativa que la gente esperaba. Creo que en eso estamos de acuerdo todos. O sea, totalmente. López Obrador le dio voz a esas personas, con su discurso contra la mafia del poder, con sus promesas de campaña, con su primero los pobres, con su estos que han saqueado al país, con su las cosas van a cambiar, con su primero la corrupción, primero los pobres y después todos estos que han venido y los vamos a meter a la cárcel, todo lo que dijo. Muy bien. Yo le pregunto a la señora Quintero, si los que sigan a López Obrador se identificaron con ese discurso, que era un discurso de deseo de venganza, ¿usted con qué se identifica con Gilberto Lozano? Sí. ¿Cuál es el punto en que se identifica con él? ¿Se identifica en qué punto? ¿En el hablar contra todos los que nos oponemos al gobierno? ¿Nos oponemos, usted se identifica en la vulgaridad? ¿En la falta de respeto hacia la mujer, porque usted también es mujer? ¿Se identifica usted en qué punto? ¿En el punto del estar dando un discurso así, puras alardes, alaracas, y al final no tener absolutamente ningún resultado? Si usted cree, como le han dicho aquí, que porque frena tiene acciones legales, pues yo le he hecho el reto, Gilberto Lozano me debe 20 millones de pesos, porque le he dicho, cállame la boca y hasta demándame, presenta la actualización de esos juicios, porque yo tengo las constancias. Mire, esto es lo peor. Nosotros tenemos las constancias de que él habla de juicios que se los desecharon a los 3 días de que los presentó o a los 5 días hábiles. Y él, años después, sigue diciendo, ¿quién es el único que tiene las demandas, que ha presentado demandas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas serpientes que están en esta canasta, señora Quintero, entendamos una cosa. Los mexicanos no podemos seguirnos identificando con estos discursos de odio, vengan de donde vengan. Los mexicanos no podemos seguir escuchando el canto de las sirenas de los que vienen y prometen. Lozano promete, vamos a provocar la renuncia del presidente. Yo por eso, entre muchas cosas, me salí de frena, porque era un discurso constitucionalmente ya insostenible. Yo no iba a exponer. No se puede. A ver, no se puede de la manera en que ellos lo dicen. No se puede. El presidente puede renunciar, pero este bandido no va a renunciar. Jamás. Yo lo he explicado, le he advertido a la gente. Fíjense, todavía salió ayer antier a decir, ahora en la marcha del 27,
que llevó ahí a sus paleros, reelección, reelección, reelección. Y entonces, fíjense los mensajes, los signos, es que hay que aprender a leer. Dice López Obrador, no, no va a haber reelección. Y fíjense lo que dijo, busquen la declaración. Y dijo López Obrador, dice, porque nosotros somos maderistas. Sí, claro. Dios nos ampare. Madero salió muerto de la presidencia. Es que es absurdo. Porque, o sea, porque pertenecía al mismo grupo de afinidad intelectual, masónica y política al que ahora representa López Obrador, que es el mismo de Calles, el mismo de Benito Juárez, el mismo de Álvaro Obregón, el mismo de los grandes destructores de México. Así es. Entonces, la gente como no sabe historia y como no sabe cuando le dicen, es que somos aquí juaristas o es que nosotros somos iguales, vamos por nuestros derechos, la gente ni siquiera sabe interpretar lo que quiere decir un conservador en la boca de López Obrador, o de lo que quieren decir los solovinos o las mascotas o los pobres. Yo creo que esto es importante que se diga, Marc, a esta persona, ¿usted por qué se identifica con Gilberto Lozano? Y los que nos identificamos con la oposición, pues yo no entiendo otra forma de identificarnos. No hablo de inteligencia, porque mucha gente buena cayó en el engaño de estos perversos, Claro, de Obrador, de Lozano. No. Mueven emociones, Mario. Claro. ¿En qué nos identificamos los que nos oponemos a todo lo que está sucediendo? En una cosa, en el amor a la patria, en el amor a la familia, exacto, en el amor a lo que tenemos, en el amor al México en el que yo crecí siendo un ciudadano de clase media, viviendo con mi familia en la colonia Narvarte. O sea, yo me niego a que mi país se convierta en la basura repartetamales en que lo quieren convertir estos comunistas. Cuando él dice, ¿para qué quieres más de un par de zapatos? De ninguna manera. Yo quisiera ver en la presidencia a alguien que quisiera que los mexicanos tuviéramos 20 pares de zapatos para escoger de diferentes tipos y que progresáramos de tal manera a través de la cultura, del estudio y del esfuerzo y del progreso y del respeto al Estado de Derecho para que este país fuera otro. Creo que todos nos identificamos con eso, o ya perdimos la ilusión de vivir en un país así, porque muchos crecimos en un país muy similar. Entonces, claro, se puede lograr mucho. Fíjate, ya me aparecieron los comentarios, Marte, que me los qué bueno, aquí. Qué bueno. Perdón, pero yo no los alcanzo a... Soy hombre, ya saben que somos muy limitados, que si nos distraemos, sí. De repente no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Mi señora cada rato le da mucha risa. Bueno, es que la gente lo comenta y yo lo quiero retomar, Marc. Basta de la mentira. Aunque nos duela, México es un país hoy dividido, sí. Ya nos ganaron en cuanto al discurso mediático, sí, por propaganda. Totalmente. Han engañado a tanta gente que es cierto, cada vez el apoyo es menos, pues sí, pero ahora quítales el presupuesto y ahora quítales al ejército y ahora quítales la alianza con el narcotráfico. O sea, no va a ser tan sencillo. El recuperar el país, yo por eso sostengo, se lo he dicho a 2 precandidatos a la presidencia con quien, viéndole a los ojos, les he dicho, ¿estás dispuesto a que te maten? Claro. Porque si no estás dispuesto a arriesgar el pellejo y el de tu familia por lo que hoy México necesita, eres un timador más que vienes a posicionarte y a tratar de pretender llegar a la máxima tribuna del país para volver a traicionar al pueblo que votó por ti. Claro. Así de sencillo. Y así están las cosas, Mario, y además hay que aprender algo. Si López también tuvo éxito y esta locura tuvo éxito es porque se la pasó recorriendo el país. Claro. Y si hoy quien vaya a ser el candidato de oposición pretende hacer campaña como la han hecho siempre, desde la Ciudad de México y a través de los medios, están perdidos. Más vale, como dices, que no le tengan miedo a salir a la calle. Y van a tener que recorrer 20 veces este país empezando lo antes posible, porque de otra manera no va a jalar. Y algo que creo que aquí hemos dejado muy claro, vamos a candidato de oposición, sí, por supuesto. Un candidato de unidad, claro. Pero esto no quiere decir que alguien esté refrendando al PAN, al PRI, al PRD. No, hoy son un mal necesario. Y bueno, ni modo, necesitamos un gobierno de transición y ya haremos una limpia de esta bola de ratas, así nos quedemos con 10 políticos nada más. Entonces, bueno, yo primero quiero recordarles, amigos, qué bárbaros, llevamos 103 likes nada más, no sean malos, ayúdenos para que podamos seguir adelante. Miren qué invitado de lujo tenemos hoy, ayúdenos con su like y compartiendo. Gracias, de verdad no cuesta nada, nada más ahí en la manita si estás en Facebook, en YouTube, donde sea, o el corazoncito en Twitter también si nos estás viendo ahí. Porque de verdad hoy necesitamos esa unión. A mí me preocupa esta radicalización.
y me parece que es muy fácil ver quién realmente es oposición y quién no. Alguien que nada más te está moviendo sentimientos y te está diciendo, ven, vamos a marchar y lo vamos a sacar de Palacio. Señores, no se chupen el dedo, eso no va a pasar, López no va a renunciar. ¿Se ve oscuro el panorama? Sí, siempre y cuando no estemos unidos. Si nos unimos, las cosas son diferentes. Pero uniéndonos en la verdad, no te puedes unir en la falacia, en los intereses personales o en el juego, como pasa con este individuo. Ahora, que este señor se vaya por democracia, no, no lo va a hacer ahora. Si no lo hizo siendo candidato, no lo hizo en Tabasco cuando era de este tamaño, menos lo va a hacer ahora estando en la presidencia de la República y con todo el poder. Esa es la realidad. Si alguien te quiere engañar, Marta Quintero, perdón, por ejemplo, moviendo tus emociones y tus sentimientos para que tú le hagas el juego realmente a este régimen, caray, por favor abre los ojos, porque ya no se trata de Mario, no se trata de mí, se trata de tu familia, se trata del país. Entonces, creo que urge abrir los ojos. Me decía Mark, me decía una señora, fíjate nada más, me decía, ¿sabe cómo entiendo yo este gobierno ahora después de la marcha? Me decía, ¿sabe cómo entiendo este gobierno? Haga de cuenta que este gobierno, me dice, yo que soy pobre, me dice, me está regalando 2,000 pesos al mes, pero por detrás de mí le está dando droga a mi hijo. Claro, claro. Y entonces, esto me recuerda tanto, ¿no? Aquello de que tantas veces hemos repetido de decir, es que todas las decisiones que se toman en la vida enojados son malas. Claro. O sea, no nos llevan a ningún lado. Vamos a entender, no vamos a agarrar a la clase política mexicana, meterla en un barco. Muchos quisieran agarrar a los chairos y echarlos a Cuba y acabar el problema. Pero el problema es que entre nuestra gente, hablo de todos los mexicanos, hay una ignorancia tan profunda que hoy se llama Andrés Manuel López Obrador y el día de mañana se podrá llamar, ponle de otra manera. O sea, sí, el que tú quieras, claro. Lo que tenemos que atacar, insisto, ya vimos, tenemos áreas de oportunidad, no en términos de empresa. O sea, nosotros en el país ya nos dimos cuenta la enorme fragilidad que tenemos para sucumbir a la propaganda. O sea, sí, que los medios de comunicación son muy potentes y que le llegan a la gente de más escasos recursos, ¿no? La televisión abierta, todo lo que tú gustes y mandes. Pues sí, pero ya vimos también el poder de las redes sociales. Si tú hoy quieres identificar quién no le ha caído el 20 o está del lado equivocado por ignorancia, por conveniencia, por lo que sea, varios tips. Está apoyando la desaparición del INE. O sea, no está bien informado. Número 2, apoyó la revocación de mandato. O sea, ahí no te quepa duda, ¿lo engañaron o está trabajando? O sea, ante la evidencia, es que a mí me da pena, Marco. O sea, tú imagínate, ¿quiénes acabaron promoviendo la consulta a los expresidentes? ¿Quiénes acabaron promoviendo la revocación de mandato? Y esto es duro porque hay gente que me encara, incluso me dice, oye, y tal y tal y tal sí promovieron la revocación. Están yo lo tengo que reconocer, yo la promoví, yo fui de los principales promotores. Claro, porque lo que nos ha llevado a subirnos a causas es la desesperación, la impotencia, la necesidad que hay de participar, de hacer algo, porque nos los han presentado como opciones viables. Pero yo me siento muy, muy agradecido con Dios porque, mira, si quiero construir una casa, le pregunto al ingeniero, al arquitecto, ¿no? Claro. Si quiero saber de una cuestión de comunicaciones, pues voy con un experto en neuromarketing que me oriente cómo hacer llegar el mensaje, lo que hacen los políticos. Claro. Si quiero saber de procesos constitucionales, reforma al orden jurídico, pues le pregunto a un abogado constitucionalista, ¿no? Si quiero saber de elecciones, pues le pregunto a un experto en derecho electoral, le pregunto a alguien que sepa. El gran problema es que estamos rodeados de merolicos, o sea, sí, un montón de gente, Marc, que tú dices, ¿cómo lo siguen? Los youtuberos de la 4T, el Lord Molécula, bueno, madre santa. Bueno, y Juncal y todos estos, no, es una locura, ¿no? Serrán, es que... Uf. ¿Qué necesitan los AMLovers, Marc? Lo primero que necesitan, antes que volver a la realidad y antes de que se les encare con las mentiras del presidente, igual que los fanáticos que ya convirtió Lozano en una secta, que hasta bloquean a todos los que denunciamos a Lozano y demás. Sí, claro. ¿Qué es lo que necesita esa gente? Lo primero que necesita es un curso de lectura, comprensión y ortografía. Sí, por favor. Lo primero que necesitamos, o sea, la gente se burla, pero es una realidad, es que han entrado por la vulnerabilidad del pueblo. Sí, donde sí. Venimos de una idiosincrasia donde, pues, ¿qué tiene? O sea,
que el hijo no quiere estudiar, bueno, pues ya viste que no le gustó estudiar, así es que pues ya que se dedique al trabajo y demás. Tenemos que asumir responsabilidad en casa, tenemos que asumir responsabilidad en política, en nuestra oficina y sacar lo mejor de México. A ti te pasó seguramente lo mismo que a mí. Sí. Cuando yo me metí a Frena, mucha de la mejor gente que he conocido en mi vida, la encontré ahí adentro. Igual, igual, O y puedo sea, decirte que al día de hoy conservo excelentes amigos que tuve la fortuna de conocer ahí. maravillosos. Sí, 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 O gente de sea, primera. ¿por qué? Porque asistimos a las convocatorias, pero hay que fijarnos bien quién nos convoca, ¿no? Porque, pues, se viene una guerra, Mar, yo no sé si sea conveniente, ¿no? Para ir aterrizando mucho de lo que hemos hablado, es muy Adelante. conveniente poder decir esto. Así como vivimos un 1994 con un error de diciembre, con asesinatos públicos, con la clase política despedazándose, digo, los que ya nos tocó vivir esto, ¿no? Bueno, tenemos que decir también, estamos ya al borde del precipicio de vivir 30 años después Sí, prácticamente señor. una situación igual. Así es. Se van a matar por el poder, se van a Literalmente. despedazar. Esto es literal, ¿eh? Porque esto no es No, figurativo. claro, Esto tienen que entenderlo. Es claro, literal. se van a matar, se van a matar. No van a llegar vivos todos los que vemos ahorita porque les van a matar sino al hijo, al secretario o ellos mismos. Nadie se esperó que mataran a Ruiz Massieu públicamente, nadie se esperaba que mataran a Colosio, nadie se Así es. esperaba que mataran hasta en una cárcel en Estados Unidos al otro Ruiz Massieu, nadie se esperaba. Y ojo, esto no es Atlacomulco puramente. Así es. Esto es otra cosa. Aquí están las mafias, pero mafias del sicariato, del narcotráfico, ¿no? De la corrupción, de los que se quejaban de Salinas, ¿cómo serán las cosas que con un grupo de amigos nos hemos dado la tarea de revisar cuentas? Resulta que hasta el mandato de Peña Nieto en términos económicos fue infinitamente mejor que este gobierno. Sí, claro, pero por mucho. O sea, imagínate. Y con O una sea, diferencia importante, Mario, ahora que mencionas a Salinas. A mí me tocó, yo desde ahí empecé a salir en el activismo social. Las primeras marchas que hice fue justamente acompañando a ese gran líder, a Maquío, a Manuel Cloutier, que era un hombre maravilloso. Desde ahí empecé a marchar siendo todavía joven, inclusive poco tiempo después me tocó ir con mi esposa y una niña en brazos. Pero en aquel entonces, Salinas llegó por un fraude a la presidencia, pero después se legitimó, el pueblo lo legitimó, esta es la realidad. La gente lo apoyaba. Yo estaba feliz con el gobierno de Salinas. Sabía que lo teníamos que sacar, claro, pero la economía iba de maravilla. El pueblo pedía la reelección de Salinas, Mario. El pueblo gritaba la reelección. Estamos hablando de su último año de gobierno, no al cuarto, como va este engendro que tenemos hoy. Es correcto. Pero a pesar de que vivíamos en un priato, a pesar de que era esa dictadura perfecta, aceptaron la democracia y vino el cambio. Y Salinas se salió de la silla presidencial y llegó por rebote, si tú quieres, pero un Ernesto Zedillo, que no eran amigos particularmente, ¿eh? Zedillo le pegó y fuerte a Salinas, encarceló al hermano, bueno, y Zedillo acabó aceptando un gobierno de oposición. Entonces, el gran demócrata, así es, nadie se lo esperaba. Este que es el peor traidor de la patria, Carlos Salinas de Gortari, acabó aceptando que se tenía que ir 6 años después. Zedillo, siendo priista, aceptó la democracia, vino el cambio. Hoy tenemos a alguien que es 10,000 veces peor que aquellos, porque este no acepta la democracia, este güey no se va a salir de la silla, Mario. Digo yo, perdón que sea tan crudo, pero me parece que esa es la realidad. Este no se va a bajar de la silla. Es que este es un Fidel Castro y Hugo Chávez región 4, o sea, hay que entender bien, los modelos son diferentes, o sea, fíjate, Marc, a mí me acaban con críticas cuando yo digo cosas como la que voy a decir en tu programa. Cuando a mí me preguntan, oye, entonces el Salinato, el mismo licenciado Carlos Salinas y todo su equipo, su gente, ¿es mejor que ellos estuvieran a que estuviera ahorita López Obrador y la gente que está gobernando con él? La pregunta les digo, sí. Sí, pero por supuesto. Oye, ¿cómo es posible que digas eso, que tú te expreses, que no sabes? Sí, o sea, sé todo lo que hay detrás, pero si tú me preguntas como administradores de un pueblo,
Y en cuanto a generadores de condiciones de vida para la población en general, amén del comercio, de la apertura económica, todavía la masonería no le perdona a Carlos Salinas que haya restablecido las relaciones diplomáticas con el Vaticano, por ejemplo, ¿no? Historias que uno conoce muchísimo, ¿no? Que están detrás de esto. Bueno, pues sí, este grupo de tecnócratas eran mucho mejores administradores del país que los que están. Entonces tú eres priista. No, no te confundas tampoco. Porque cuando me preguntan por el PAN, me dicen, oye, ¿y entonces las dos administraciones del PAN fueron mejores que la de López Obrador? Y yo les digo, pues es que si sabes sumar y si sabes leer y escribir, te metes a revisar cualquier aspecto de los números y los gobiernos del PAN fueron mucho mejores administradores incluso que el PRI de Salinas hacia abajo. O sea, así es. Hay que irnos a los datos y esto, Marc, no lo hemos sabido transmitir a la población. O sea, entre los mismos ciudadanos que nos ayudamos, dándonos información, no hemos sabido explicarles que Felipe Calderón terminó con esta estela digamos, de esta cortina negra que le aventaron encima por la historia de la guerra contra el narco y demás, ¿no? Sí, sí. Pero cuando tú revisas el gobierno de Felipe Calderón en todos los aspectos, pues te das cuenta que había lucha contra el narcotráfico, que había corrupción, que había colusión en altas esferas, que se destapó desde entonces, lo que tú quieras. Hoy ya no hay ataque contra el narcotráfico. Hoy no hay ataque a la pobreza porque lo que hoy dan lo regalan, no son programas sociales de crecimiento humano en la gente que recibe los apoyos. No sé si me explico con lo que acabo de decir. O sea, es un enfoque completamente diferente. Esto es aventarle de plano el dinero a los jóvenes, a la gente, sin pedirle nada a cambio más que el voto, pero nadie tiene que ir a la escuela, nadie tiene que hacer un proyecto productivo como con Fox, Lerón y Peña, nadie tiene que tener un pequeño changarro, nadie nada. Entonces, el sistema de salud también lo colapsaron. O sea, hay que entender. Entonces dicen, te viene con este argumento, Marc, es que somos curiosos los mexicanos. Y entonces viene la gente y te repetimos como loros. Y dice la gente, entonces tú eres del PRIAN. Sí, apoyas al PRIAN. Y entonces otra vez a la gente, ¿no? Escupe y se le cae la baba en la cabeza, ¿no? A ellos mismos. O sea, el PRIAN, pero si no hay nada más PRIAN en este planeta que el partido Morena. O sea, las estadísticas de Morena, ¿te acuerdas? Aquellas primeras, su mismo censo, 84% de los miembros de Morena venían del PRI, 12% venían del PRD y 4% venían de otros partidos. O sea, el PRIAN es Morena. Entonces, nuevo PRI. Claro, es este nuevo PRI, pero esto cuesta mucho trabajo porque nos impregnamos de estas ideas. Es como la señora, esta dama Quintero que escribió, y todos los que repiten y repiten y repiten lo mismo, pues así no. O sea, es que no se puede. Así no, porque creo que México está como esta muchacha que se fue de su casa con el drogadicto de a la vuelta, y que se huyó con él y los papás angustiados porque se enamoró de aquel rufián que le pegó, la maltrató, la explotó, le hizo 3 niños, se la dejó abandonada y todo, regresa a la casa y entonces se vuelve a ir porque ahora vino uno más galán, como más carita, que le ofreció tratarla mejor, parecía mejor, y también resultó un bandido de primera, tenía otra mujer y todo, vuelve a regresar y ahora era peor que los dos anteriores. O sea, a la mujer, este nuevo candidato, ¿no? A ser el tercer marido, tenía todos los defectos de los anteriores, nada más que se vendía como un alma de la caridad, como un hombre que veía por los pobres, y eso es lo que le pasó al país. O sea, no, ahora la gente dice, no, prefiero al golpeador, al violador, al ratero y al abusivo, que al anterior. Oye, pues no te quieras tanto, ¿no? O sea, si de lo que se trata es de lo que los partidos y la clase política eleve el nivel de su desempeño. O sea, de lo que se trata es de que, por eso hay que defender el INE y por eso es que la sociedad civil debe de organizarse y ver mucho más allá del INE, porque claro, el INE no se toca, pues sí, pero tampoco se toca la familia, tampoco se toca la Constitución, tampoco se toca Petróleos Mexicanos, tampoco se toca la soberanía nacional, tampoco se toca el derecho a amarnos y respetarnos entre hermanos, que López Obrador vino a destruir eso con la división que ha promovido. Tus libertades, man. Claro, tampoco se tocan tus libertades, tus derechos, o sea,
El INE sí es esencial para aquella vía democrática, pero ¿y las otras vidas? Los Exacto. otros aspectos de la vida de los mexicanos hemos permitido en 4 años que no solamente las toquen, y yo Marc, siempre aviento esta idea, es que los gobiernos anteriores venían y nos robaban a los mexicanos, pero Sí, no vino a robarle a los mexicanos, vino a robarse el país. sí, totalmente. Es diferente. Totalmente. Estos quieren robarse el país con todo lo que hay adentro, Con un convertirnos descaro en una absoluto. Venezuela, en un Cuba, en una isla, ¿no? Aislados del contexto jurídico internacional, salidos del régimen constitucional, sin derechos humanos y a merced de sus votaciones, de sus consultas populares que hagan con todos los que tengan su tamal, su frutzi y su refresco en la mano. No sé Sí, si soy claro, ¿no? Eso es lo que quieren. totalmente. Y mira, Mario, además con datos que son contundentes, porque ahorita comentabas que este gobierno de alguna manera tiene, sí es foro de Sao Paulo puesto, pero tiene también una forma propia, tiene un camino propio. Claro, Yo así es. veía, digo, vimos la declaración de Petro en la ONU, tenía menos de 100 días, me parece, en el gobierno Petro, y evidentemente llegó borracho, se nota que el influjo de la plena asamblea de la ONU, que es alcohólico, esto es público, digo, no como lo que le inventan al Calderón, que eso es mentira, pero bueno. Y el tipo va a decir ahí que es más peligroso el carbón y el petróleo que la cocaína. Sí, sí lo leí. Oye, ahí está grabado, está su discurso, esto es real. El presidente de Colombia dice ante la ONU que es más peligroso el carbón y el petróleo que la cocaína. Mete a una encargada de todo el área de minas y todo este rollo en su país, inclusive también encargada del petróleo colombiano, y es una filósofa que está en contra de la explotación de minerales, de petroquímicos, de todo. Pues se cae obviamente la bolsa de Colombia. Y bien fregones dicen, ahora le vamos a comprar a Venezuela, ¿no? Porque pues así le damos lana a Maduro. Pero estos son los amigos de López. Y aquí López hace lo contrario. Aquí vamos a construir una refinería, pero la ponemos en Dos Bocas porque ahí llegan chinga a Cuba y a Venezuela. Les mandamos todo lo que se pueda. Aquí acabamos con las energías limpias y le damos marrón a mi gran amigo Bartlett, pero la gente no quiere ver. Y estos son los cuates de López. Siguen diciendo, es que el crimen durante el sexenio de Calderón fue un derramamiento de sangre. Señores, estamos apenas en el 4º año de gobierno y va más del doble de crímenes en este gobierno que lo que hubo en todo el sexenio de Calderón. Y con todo y el de Fox junto. Ya superó al de Peña Nieto y vamos apenas en el 4º año. ¿De qué hablan? El tráfico de armas en el gobierno de Calderón está 10,000 veces peor hoy. ¿De qué están hablando? Infórmense. Seguimos en esta simulación, Mario, eso es lo más peligroso, man. Oye, Marc, es que he hecho yo un listado de los postulados de lo que volvemos, lo de la propaganda, ¿no? Ahorita que mencionaste lo de los muertos de Calderón, ¿no? De tanta propaganda que hicieron para que la gente odiara al gobierno. O sea, fíjate en la gran desgracia que le pasó a México desde que ganó Peña. O sea, convencieron a los mexicanos que el presidente que combatía el narco era un inútil. Sí, hay que dejarlos que hagan lo que quieran. Sí, como o sea, ahorita, abrazos. Que el que mata, mira, yo me voy a las estadísticas, el 94% de los asesinatos dolosos dentro del gobierno Calderón, el 94% fue gente del crimen organizado. Sí, documentado, el 94%. O sea, se estaban matando entre delincuentes y a los delincuentes, ¿no? Sí, no a la sociedad civil, que es lo que pasa hoy. Así es. Ahora, la gran propaganda que han hecho. Primero, fíjate las mentiras de López Obrador. Yo esto es lo que le reclamo a los políticos, Marc. Yo les digo, ¿por qué yo soy capaz de salir a decir lo que ninguno de ustedes se atreve? Claro, porque están en el mundo están agarrados por todos lados, ¿no? Y están en el mundo de la conveniencia política. Nosotros los ciudadanos, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles han sido las mentiras fundamentales? La primera mentira de este gobierno llegó a la presidencia diciendo que los anteriores gobiernos no atendían a los pobres. Ese fue una de las así, ¿no? La mafia del poder, han exprimido al pueblo. ¡Cállate la boca! Si la estructura que tenía el Estado mexicano atendía a los pobres, tus 20 millones que dejaste sin seguro popular, no sigo con la nota que la gente ya sabe, son porque tú llegaste con la bandera de ibas a combatir la corrupción, nomás para entregarle contratos sin licitación a todos los que les debías favores y para cumplirle al narcotráfico el dinero que te había dado durante 18 años para fundar tus campañas. Bueno, llegaste a cumplir contratos
y pasaste a fregar a los pobres. O sea, esto que dijo López Obrador por años, de que, ¿no? Era su bandera, ¿no? Primero los pobres. Segunda mentira de López Obrador, la guerra contra el narco. La guerra de Calderón no funcionó. Sí, así es. Está muriendo gente ante la ineptitud de este gobierno. Las víctimas merecemos un país en paz. Grandísimo bocón. Mira nada más, llegó a la presidencia, se alió públicamente con el narcotráfico de manera descarada, ¿no? O sea, descarada, pública. ¿Y qué pasa? Pues que la gente que entonces, ¿no? Qué difícil es Chairo, ¿no? Dicen en las redes sociales, qué difícil es Sí, el es Chairo. difícil ser Chairo, sí. Los que atacaban a Calderón o al mismo Peña, pero a Calderón, que es el que odia a López Obrador porque le ganó una elección, ahí voy al siguiente punto, insiste López Obrador en decir que la guerra, que ya no es como en el pasado, porque en la guerra contra el narco, bueno, pues fue otra cosa. Y una cosa fundamental, qué bueno que estás poniendo los puntos. Este presidente repitió durante años una mentira que sigue hoy diciendo y que se le hemos permitido, que le robaron la elección, Marco. Otra mentira, así es. Otra mentira, que le robaron la elección. Y entonces es a repetir y a repetir y a repetir. Una de mi hija mayor me decía, oye papá, esto de Lozano que dice que tú con 2 hijos fuera de matrimonio y que pusiste la cuenta avante y todo, es como, ¿no? Es como López Obrador repite y repite contra el Eliseo Calderón, ¿no? Y dice de Eliseo Calderón y dice, repiten mentiras hasta que llega un momento en que la gente se las cree. Y el punto que a mí más me da tristeza, Mar, las promesas infantiles que hacía durante su campaña, porque eran infantiles, y la peor de toda, que iba a mejorar el ingreso y a detener la inflación. Es que, Mario, estamos en lo que digo, y perdón, ya hay varios que como yo calificamos lo que estamos viviendo en la sociedad, y no es nada más en México, puedes ver hacia el resto de Latinoamérica y en gran parte del mundo. Estados Unidos y Canadá, no se diga, están ahí, en esta literal sociedad de la idiotez, y digo idiotez no como el insulto que tenemos hoy, sino desde la raíz etimológica griega, ¿no? Del idios, de este ciudadano que no entendía la realidad, que no era capaz de verla, de este ciudadano que vivía una especie de realidad alterna, que ese es el idios, a esa idiotez me refiero, ¿no? Porque así estamos, esta gente que cree esas mentiras infantiles, estamos en un infantilismo tal que con el hecho de que salga este psicópata en una mañanera diciendo lo que se le antoja, ¿cuántos de ellos se lauden y le creen? ¿Por qué? Pues porque él lo dijo, porque es un semidios, porque es un ser iluminado, como decía este que entrevistaron en la marcha, ¿no? Es que yo creo que es un Jesús enviado por Dios, Dios nos envió un Jesús. Digo, es increíble, es extremadamente infantil, es idiota, insisto, en la definición de la palabra, porque esa no es la realidad, pero están bloqueándose la posibilidad de conocerla y caemos en estas locuras. Y mira, si me permites, quiero nada más mostrarte la declaración de ayer de este idiota, con tal de que los otros idiotas sigan creyendo en sus mentiras. Dice, pues si no hay acuerdo con Estados Unidos, vámonos al panel de controversia. Esto referente a la prohibición de la importación de maíz, ¿no? Es correcto. Que equivale a un 46% del Producto Interno Bruto del agro, Mario, en el país. Se nos quiebra el país con esta estupidez. Y ahora él vuelve a lanzar un reto en la mañanera. Y la gente aplaude. ¡Bravo! O sea, verdaderamente el idios hoy, esta idiotez, hoy es lo que se privilegia en la sociedad y es muy peligroso. Por ignorancia, Mark, volvemos. Porque la política de estos sistemas es una política de destrucción de la economía y de la sociedad para poder instalarse. O sea, lo que hace López Obrador desde los muertos que hubo por el COVID son cuotas que él tiene pactadas. Sí, totalmente, claro. Y además es intencional la fractura del país. O sea, es totalmente intencional. ¿Ustedes creen que a Hugo Chávez le salió mal la cosa? No, tenía que reventar el país y aislarlo del planeta para convertirse en otra Cuba. Fidel, cuando llegó era la nación más próspera, ¿no? En ingreso per cápita del continente Cuba en aquel momento, y la terminó, claro, pero la tuvo que destruir para poder convertirlo en un país como el que vemos ahora. O sea, hay que entender, Marc, mira, yo lo he dicho claramente, insisto, a lo mejor me gana mi vena de abogado y de maestro universitario, de licenciatura y de maestría por tantos años. Es que tenemos
128 millones de habitantes, no de ciudadanos. Sí. O sea, Sí, dentro del país, sí, o sea, tristemente. tenemos muy pocos ciudadanos, o sea, los que son ciudadanos, y te hablo de estándares internacionales desde el punto de vista, ¿no?, de la teoría del Estado, de lo que se entiende por un ciudadano. No es simplemente el tener la ciudadanía, no es simplemente ser mayor de edad y tener una nacionalidad y gozar de ella, no. Para tener la ciudadanía te hacen un examen, en muchos países. Si en México le hicieran ese examen a los mayores de edad, no lo pasaban. No, no lo Porque, pasaban, sí, ¿no? porque no tenemos los elementos más indispensables como habitantes de un país para poder hacer juicios de valor correctos en base, para poder ser ciudadanos que realmente podamos participar asertivamente. Y mira, yo voy cerrando, ¿no?, esto de... Sí, gracias. Creo que debemos de darle un mensaje a la gente, ¿no? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Yo siempre discrepo mucho cuando se señalan en personas, en movimientos, incluso en partidos, se señalan directamente los males de la nación. ¿Por qué? Porque yo veo, honestamente, ¿no? Cuando yo veo a un senador de la República, aunque sea de un partido de oposición, y lo veo apoyando la revocación de mandato, yo digo, ¿qué tipo tan mediocre? ¿No? Se supone que tendría el conocimiento suficiente para poder dar la batalla como representante popular en el Senado. O cuando veo a un empresario yéndole a besar la mano a López Obrador al Zócalo, yo digo, ¿de qué le sirve tanto dinero para llegar a verse como un vil tapete, un vil gato de un dictador, de un hombre tan nauseabundo como un expriista como López Obrador? O cuando veo simplemente a la gente del partido Morena dando discursos o haciendo estas arengas, ¿no?, de casi queriéndosele arrodillar a López Obrador para exaltarlo, para ellos agarrar una migajita, ¿no?, de lo que les tira de poder y de permisividad para que hagan actos de corrupción, como ya quedó demostrado en la familia de López Obrador y en sus más cercanos colaboradores. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos enemigos? Quizá tú me hayas escuchado, gente del auditorio. Mira, yo le llamo las 3 I que nos llevaron a donde estamos. La ignorancia que tenemos. Un pueblo profundamente ignorante en muchos sentidos. Totalmente. La incongruencia que tenemos. Amamos al país, amamos a nuestra familia, queremos seguir gozando de libertades. Exacto. O sea, pues demuéstralo, muévete, actúa, participa. Somos muy incongruentes, decimos que somos, pero vivimos como otra cosa. Y la tercera, que es la más importante, ¿no? Si la ignorancia es mala, si la incongruencia es mala, la peor, el cáncer más grande social que tiene México, es la indiferencia. Son las 3 I que para mí nos tienen en el lugar a donde hemos llegado. Ahora, también, ¿no? Yo ando dando conferencias por todo el país, llevando cuáles son, es otra letra, ¿no? Cuáles son las 3 para poder regresar, ¿no? Pero te las puedo resumir así. Hoy lo que el país, ¿qué necesita? Dice, necesitamos nuevos líderes. Claro que sí, pero necesitamos que cada persona que escucha estos contenidos sea un líder más. Claro. Tú eres un líder cuando compartes el programa de Mark, cuando compartes la conferencia, cuando compartes el contenido, cuando retransmites, cuando... mira, hay un lema. La verdad no se discute, solo se defiende. Así es. Entonces, cuando tú ya tuviste la virtud de ir a buscar la verdad, encontrarte con ella, descubrirla, no tienes otro camino más que defenderla, porque no hay una peor situación para el ser humano que traicionarse a sí mismo. Por eso es que cuando se les cae su líder de barro, cuando dicen, híjole, pues en realidad me equivoqué, voté por López Obrador y ahora como país estamos metidos en un problemón, que se necesita que todo el mundo salga de sí mismo, es decir, que todo el mundo sea líder en la mesa, en su casa, al compartir con los suyos, en tus ambientes de trabajo, que seamos ciudadanos. No sé si me explico con el ejemplo. O sea, claro, activos. Que seamos realmente ciudadanos. Claro, activos, ¿no? Activos, despiertos. Tú sabes, ¿no? Que yo sirvo también para mi iglesia, ¿no? Entonces yo llego y les digo, ¿cómo están, no? Y entonces la gente dice que bien, y cuando son eventos de mucha gente, yo les digo, ¿cómo están? Y les digo, están despiertos, activos, bendecidos y armados, ¿no? O sea, porque la verdad, el conocimiento te da un poder. Claro, para muchos de nosotros la verdad es Cristo, pero
para que no, la verdad sigue siendo la verdad, ¿no? Totalmente, claro. Es claro, la verdad. claro. O sea, Y en hay eso verdades que son objetivas, Mario, más allá de cuestiones así de es. fe o más allá de ideologías. Hay verdades que son hechos concretos, datos Es objetivos correcto. y claros, ¿no? Entonces, yo coincido contigo y eso es lo que tenemos que empezar a privilegiar, Así es. convertirte en ciudadano. Y ahorita me hiciste recordar una frase que decía Manuel Cloutier, el maquío. Decía, mi lucha es para que dejemos de ser perros y seamos ciudadanos. Y se oye muy fuerte, pero la estoy repitiendo literal, así la decía él, y creo que tenía toda la razón, y tantos años después, hoy siguen vigentes todas las frases y toda esa lucha, ¿no? No hay, decía Porfirio Díaz, ¿no? Un masón de la misma línea de López Sí, Obrador, además, que compartió con él muchas cosas ideológicamente, ¿no? Durante todos sus años sí, 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 se sí. estaba candidateando. Y decía Porfirio Díaz, ¿no? Tiene esta frase famosísima que decía, no hay perro que ladre con un hueso en el hocico, ¿no? Y Así entonces es. él decía eso, ¿no? El problema de este gobierno, pues es que primero nos considera perros. Cuando la gente me dice, oye, ¿qué hago? ¿Dejo de recibir los apoyos que da el gobierno? De ninguna manera, recibe los apoyos, pero no votes por ellos. Claro. O sea, acepta lo que el gobierno en justicia redistribuye, pero no lo tomes como que estás vendiendo tu conciencia y como que les debes un favor cuando eso te lo va a dar cualquier gobierno. Entonces, primero nos consideran perros, Mark. Segundo, al pensamiento de Porfirio Díaz, que no era tan malo como lo han presentado en la historia, ¿no? No, Pero también lo prefiero a este gobierno de calle, no, déjame bueno, o decirte, sea, por Porfirio mucho. Díaz Qué bárbaro. no hubiera hecho el Tren Maya. No, jamás, O sea, jamás. ¿Y dónde que es el él, mayor constructor de la historia de este país? claro, él hizo proyectos productivos para México y proyectos insignia que quedaron hasta hoy día para la Hasta nación el día de mexicana. hoy. Bueno, Sí, pero Porfirio Díaz decía, bueno, primero que nada, ¿no? Los perros, ¿no? Que se les da un sí. hueso y no ladran. Querer que somos perros. Pero lo segundo, realmente yo le pregunto a los líderes de Morena y gracias a Dios, mis videos le llegan a muchos líderes de Morena. Qué bueno, Entonces, qué bueno. a mí me encanta cuando me escriben para decirme que maldicen hasta mis abuelos que ya se murieron. Y entonces, muy enojados me reclaman cosas o me insultan. Y yo les pregunto, ¿realmente les va a alcanzar para aventarle huesos a todos los mexicanos? Pues mi O sea, querido Mario, acaban de mandar una solicitud de 700 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo justamente para poder seguir regalando dinero porque este güey ya se acabó hasta los ya guardaditos. se lo, ya se lo acabaron, ya se lo Ya se acabaron. Y acabó. entonces, Así es. claro, cuando yo tengo que mandar traer casi 2,000 camiones con gente pagada para que me digan o sea, para que me digan que me quieren. Uno de mis mejores amigos en la vida es uno de los mejores psicólogos que hay en México, el fundador de la Escuela Realista, Juan Bosco Abascal Carranza. Y Sí, es uno de los pocos mexicanos que tiene 5 doctorados, ¿no? En 5 sí, licenciaturas sí. diferentes. Bueno, y hemos platicado mucho, Bosco y yo, de esto. Y él, que es un maestro del análisis desde el punto de vista pericial, ¿no? Psicológico, la mayor preocupación que deberíamos tener los mexicanos es qué se necesita para un presidente que necesita movilizar 2,000 camiones para tener quien lo aplauda, cuando la mitad de los que estaban ahí pues eran miembros del Ejército y de la Guardia Nacional disfrazados de civiles, y además Así es. cuidándolo de sus propios acarreados para que no le escupan en la cara como a Marcelo Ebrard, como pasó, Sí, que le escupieron en la cara. Entonces, sí, que nos debería de denigrante. preocupar es que, ¿por qué votamos por psicópatas? Y también de Peña lo sabíamos. O Sí, sea, claro. ¿es en serio que vamos a estar votando por presidentes que asesinaron o se murió extrañamente la esposa y que vienen de un pasado? O sea, ya no nos da el programa para hablar de esto, Mar, pero de verdad que mucho bien hemos hecho porque este tipo de espacios donde tú eres un ciudadano, yo también, Así es. este Sí. tipo de espacios hace años no existían en México. No, Y hay un cambio, yo digo, la democracia mexicana estaba naciente porque tenía poco más de 2 décadas, o 2 décadas tenía la democracia mexicana, pero también la organización ciudadana tiene pocos años. O sea, nosotros como país, como nación, estamos aprendiendo a organizarnos y necesitamos a mucha gente. Yo no quiero terminar el espacio sin darte las gracias y felicitarte a al nombre contrario. de todos los que recibimos bendición, información, verdad, de la gente que como tú dedica una parte de su vida. Los que sabemos en esto sabemos que de aquí no vivimos. No, no, Entonces, sí, pero ¿cuál es la satisfacción? El salario es muy grande. ¿Por qué? Mi abuela me decía,
Una labor tienes que hacer en la vida, llegar a viejo con el deber cumplido. Sí, Yo te agradezco a nombre de toda la gente que se beneficia al de tus contrario. contenidos, de que te arriesgas a que te tumben el canal, a que Que te ya lo han manden hecho, Mario, bots, a que, toda la claro, vida. o sea, de que te difamen, de que hasta te encuentres en la calle y te digan leperadas, ¿no? Sí, O incluso de arriesgar la vida misma, porque es una realidad que ya en los niveles en los que uno a veces se maneja, pues esta es una gran verdad, pero gustosos seguimos haciendo, pero a veces nadie nos lo dice y yo te lo quiero decir públicamente, Mar, gracias por tu trabajo y ojalá al pues contrario. Dios te siga permitiendo el seguir creciendo para que más gente, no más gente escuche a Mark o a Mario, sino para que entre todos juntos, teniendo la verdad, podamos realmente impactar para evitar en el 24 la pérdida del país para siempre. Te agradezco de verdad, Mario, más que nada agradecerte a ti, porque a final de cuentas, pues tú como nuestros invitados eres quien hacen ustedes quienes hacen nuestros programas. Ha sido verdaderamente un gusto platicar contigo y sí, se queda mucho en el tintero que no nos da tiempo ya hoy, pero por supuesto la invitación para que en unos días más nos vuelvas a visitar cuando te Sí, sea claro que sí. posible, va a ser un gusto recibirte de nuevo. Y Mario, esta es una labor entre todos, creo. Así debe ser. Como bien dices, esto ya no se trata de objetivos personales, ya no son metas de ego o cuestiones por el estilo. Se trata de que hoy tenemos en riesgo este país, en más riesgo que nunca en toda su historia. Yo sí quiero ver a mis hijos, a mis nietos crecer en un México, por lo menos como en el que yo crecí, donde por lo menos tengan su propiedad privada segura, Es correcto. puedan creer y ser y aspirar a lo que ellos decidan, que sean las mejores versiones de sí mismos, y creo que por Sí. eso luchamos. Y pues Mario, desde aquí un abrazo en la distancia, Un mi abrazo, Mark, agradecimiento, igualmente. y como siempre las puertas abiertas de Hablando Claro, va a ser un gusto recibirte nuevamente por acá. Muchas Muchas gracias, gracias. Mark, y a todo tu auditorio. Un abrazo.